Continuamos con la siguiente clase de Romanos. Vamos en el capítulo 15. Podríamos retomar desde el versículo 7 para volver a contextualizar, aunque pues prácticamente ya terminamos las cartas, porque ya este punto del 7 en adelante es prácticamente una conclusión y una despedida. Entonces todo el capítulo 16 son despedidas y la mitad del capítulo 15 es la pura conclusión. Así que realmente no sé qué tanto nos vayamos a tardar con esto, pero en teoría va a ser muy poquito. Bueno, quiero yo pensar, ¿verdad? Que va a ser poquito. Porque a lo mejor salen dudas, ¿verdad? Pero el último tema que está tratando la carta era del Evangelio, dice arriba del versículo 7, el Evangelio a los gentiles. Y es precisamente que el propósito de Dios era preparar su regreso. ¿Cuál es el propósito principal de que se haya manifestado en la tierra? Obviamente es la cruz, pero después de eso era plantar el cimiento para la iglesia. Y la iglesia no es el pueblo judío solamente, ¿verdad? A los mismos judíos les costó trabajo darse cuenta y tenían esa idea o ese concepto de que era para ellos solamente. Cuando ya fue pasando el tiempo, recordarán la historia del centurión Cornelio, que Dios lo manda a buscar a Pedro para que le predique. Y entonces Pedro le costó mucho trabajo entender que también para ellos era la salvación. Cuando la iglesia entiende que la salvación es para el mundo, entonces ellos ya empiezan a retomar, o más bien a darse cuenta, que el propósito de Cristo como rey no era ser rey de los judíos, era ser rey del mundo. Entonces, como que apenas les cae el 20 de que Dios quería hablar de este reino que viene para que todo el mundo tenga la oportunidad de formar parte de este reino y no solamente los judíos. Incluso los judíos tenían que convertirse, ¿verdad? Tenían que arrepentirse. Así que ese es el punto con el que quiere terminar Pablo esta carta, haciendo ver o reiterando que la salvación es para todos, ¿verdad? Que el plan de Dios no era para unos cuantos, sino para todos. Entonces, retomando el capítulo 15, versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y como sabemos que este es el tema final de la carta, nos recuerda también cómo comienza la carta, ¿verdad? Porque uno de los propósitos principales de la carta a los romanos era precisamente quitarse el prejuicio de quién es mejor. Porque los judíos se sentían que ellos eran los privilegiados y los romanos eran como que los anexados, ¿no? Como que bueno, te doy chance. Y los romanos se sentían como que eran los conquistadores y los judíos eran poca cosa por ser un pueblo que estaba al borde de la extinción. Entonces por eso tenían unos prejuicios culturales de ambos lados. Y eso que estamos hablando de una iglesia cristiana. No estamos hablando propiamente de los judíos y de los romanos, sino estamos hablando de cristianos que proceden de uno o de otro. Y aún así tenían esos prejuicios. Entonces Pablo dedica toda la carta a establecer la doctrina de la salvación y termina reiterando que la salvación es para todos y que la opción de ser parte del pueblo de Dios también es para todos. Por eso dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Se acuerdan qué significaba siervo de la circuncisión? La clase pasada. Con eso cerramos la clase pasada. Yo sí sé, pero voy a dejar que la hermana lo diga. Y del pacto que había hecho Dios con Abraham, de la circuncisión, pero ya no era la circuncisión de la carne, sino de las obras. Pero precisamente habla de siervo de la circuncisión, porque Cristo vino a servir a esa ley, a la ley del pacto de la letra, para corroborar o hacernos ver que la palabra de Dios o las promesas de Dios tenían un cumplimiento. Entonces, ¿por qué será que hay gente que nunca ve bendición de Dios?
¿Cómo podemos explicar que hay gente que jamás ve la bendición de Dios? Porque no conoce de Dios. O sea, no se da cuenta de lo que Dios le da porque cree que es en su esfuerzo, en sus méritos, en todo lo que está alrededor y no en que Dios le provee. En parte sí. Incluso hay veces que de plano no quieren darlo. Bueno, a veces por ignorancia, y Dios muchas veces incluso muestra misericordia y termina pues a través de la intercesión también de alguien, pues Dios muestra esa misericordia. Pero si estuviéramos hablando de gente que sí conoce de Dios, o que por lo menos de una manera consciente dice que está queriendo servir a Dios, pero no ve la bendición por ningún lado. Sería como Pedro, que por más que se le presente y se le dijo hasta la tercera vez entendió. A lo mejor unos necesitan 3 veces, ¿no? A lo mejor otros necesitan 5. Y es que hay veces que buscan justificar lo que está pasando. Y en la última recurso es Dios. ¿Sí? Entonces, sea por una causa o sea por otra, por una manera de pensarlo, de razonarlo, cada quien puede tener una razón o una explicación, pero lo que la Biblia nos lo señala como algo tajante es que, o sea, sin importar la causa, el punto es que si no hay obediencia, no hay bendición. Entonces, una persona que no ve la bendición es porque simplemente está en desobediencia, ya sea consciente o inconscientemente. Pero ignorancia también, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, la ignorancia no exime, ¿no? ¿Sí? A mí me cuesta trabajo entender lo del siervo de la circuncisión. Precisamente quiero contextualizar eso, ¿no? Porque precisamente la circuncisión representa el pacto de sometimiento a Dios. Eso representa la circuncisión. Entonces, cuando se habla dentro de la cultura judía como la circuncisión, no estamos hablando solamente del hecho de circuncidarse, sino estamos hablando de aceptar el pacto de Dios. O sea, cuando alguien se circuncida es porque está sometiéndose o dispuesto a someterse a toda la palabra de Dios. Entonces, eso sería siervo de la circuncisión, es decir, yo me voy a someter, porque eso es un siervo, alguien que se somete a todo el pacto de Dios. Nada más que se resume en decirlo así. O sea, es una frase nada más, ¿no? De la circuncisión, pero se refiere a toda la ley. Como ejemplo lo del esclavo que se clavaba la oreja en la puerta del amo para decir que estoy bajo su casa. Puede ser. Pero aquí es circuncidarse para aceptar que estoy bajo el pacto de Dios. Sí. Pero Cristo es el siervo de la circuncisión. Sí. Pero porque Él la cumplió, ¿no? Él es el único. Precisamente por eso. Iba a cambiarlo. Pero porque ese pacto de la circuncisión habla precisamente de que la bendición es la consecuencia de la obediencia. Entonces, hay mucha gente que vive de esa manera, en que siente que no la ve, que no ve la bendición. Entonces, lo que hace Cristo es someterse a toda la ley, o sea, todo ese pacto de la circuncisión, para evidenciar que Dios sí cumple sus promesas. Nada más que a veces no lo ven porque no están cumpliendo todo lo que debieran. Nos puso el ejemplo del bautizo. Exacto. Juan. Sí. No, tú bautízame. Sí, y precisamente ese lo usamos la semana pasada, ¿verdad? Porque Juan iba a bautizar, él predicaba un bautismo de arrepentimiento. O sea, se bautizaban haciéndoles ver que necesitaban ese nuevo nacimiento en el agua y todo eso, porque necesitaban arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando Cristo va a querer bautizarse, Juan no le ve ningún sentido a eso. Dice, yo no necesito bautizarte, tú necesitas bautizarme a mí. Y entonces le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. O dicho de otra manera, es necesario cumplir con las reglas. Pero vino precisamente como parte de ese concepto de siervo de la circuncisión. Es decir, mostrando cómo es someterse 100% a la palabra para demostrar que sí se puede cumplir. O sea, no por ser hijo queda exento de cumplir esa ley. O sea, también tiene que cumplir esa ley. Sí. Y esa es la expresión, ¿verdad? De siervo de la circuncisión, precisamente para mostrarnos ese camino de que sí se puede. Y lo que veíamos el domingo, ¿no? Hoy en la mañana, en Filipenses, no se aferró, no como se aferró como a Dios, sirvió y fue ejemplo de... Sí, se hizo semejante a los hombres en una posición de siervo. Y en esa posición de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese es el camino que el Señor nos marca, ¿verdad? A través de su ejemplo. Entonces eso quiere decir que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios,
O sea, para mostrar que Dios cumple esos pactos o esa promesa que Dios nos da. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Porque igual de la misma manera que en ese tiempo, hoy mucha gente puede pensar que Dios no está porque no lo ve, o sea, no lo percibe. ¿Cómo puede percibir una persona a Dios? Solo así, sometiéndose a la voluntad de Dios para poder comprobar, eso es lo que dice Romanos 12, ¿no? Comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que eso es la confirmación de las promesas hechas a los padres. Es como si dijera, no sé, se me ocurre a mí hablar un día de frustración de que truenan los alumnos del instituto, y entonces yo digo, el que se gradúe del instituto, que tenga todos sus créditos terminados, lo voy a invitar a una barbacoa. Y va a decir alguien, ay, nunca has invitado a una barbacoa a nadie. Exacto, nadie se ha graduado. Entonces así mucha gente dice, ay, Dios no cumple su promesa. Pues ustedes no han cumplido su parte. Y por eso Cristo viene a cumplir la parte del hombre para corroborar las promesas del Padre. Así como muchos dicen, es que no se puede cumplir. Y es de demostrarnos que sí se puede cumplir. Así es. Entonces, cuando viene como ese ejemplo de las promesas a los padres, después el texto nos va a hablar de que esas promesas hacia los padres no se limitaban solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Entonces dice el 19, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cuando dice yo te confesaré a los gentiles, ¿a qué texto hace referencia? ¿No tiene una referencia en su mente? Este dice Salmos 18, 19 y segunda de Samuel 22, 50. Y esos textos, ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice yo te confesaré entre las naciones, ¿a quién se está refiriendo? Es una profecía mesiánica, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Entonces la profecía es yo te confesaré entre las naciones, ¿no? Eso dicen los textos del Antiguo Testamento. Y cantaré tu nombre. Entonces cuando habla de las naciones, como ya les había comentado, algunos interpretaban que las naciones no se refería a todo el mundo, sino se refería a juntar a los israelitas esparcidos por todo el mundo. Entonces ya después Dios nos aclara, bueno, les aclaró a esa primera iglesia judía, que no solamente era para los judíos que se convirtieron a Cristo, sino para todo aquel que quiera convertirse a Cristo. Entonces cuando se cita esa escritura aquí en el texto de Romanos, no se dice confesaré entre las naciones, sino confesaré entre los gentiles. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión específica que el mensaje también es para ellos. Sí, lo confirma en el 11, si sigue leyendo. Dice, y cantaré a tu nombre, y otra vez dice, bueno, cuando dice otra vez se refiere a otro texto, ¿verdad? Alegraos gentiles con su pueblo. Alegraos gentiles, se entiende que son los gentiles, ¿verdad? Cuando le dice con su pueblo, no se está refiriendo al pueblo de los gentiles, sino al pueblo de Dios. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir las naciones, los gentiles esperarán en él. Pero en el 11 todavía se entiende mejor, ¿no? Y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ahí está generalizando ahora sí. Sí, ahí queda más claro que obviamente es para todos, ¿verdad? Ahorita me salté ese texto. Sí. ¿Ah, sí? No, porque leyó el 10 y luego dice alegraos gentiles con su pueblo. Y ahora te fuiste al 12. Ah, sí. Ah, pequeño tropezón. Está, hermano, está cerquita. Sí, entonces se me cuatrapeó ahí, me salté ese versículo. Pero pues precisamente está confirmando que es hacia todos los gentiles. ¿Se acuerdan lo que significa regir con vara? Regir. Porque aquí dice, y se levantará a regir a los gentiles, pero el Salmo 2, donde habla de ese reinado del Mesías, ahí habla de regir con vara. Con vara de hierro incluso dice el Salmo.
No, perdón, perdón. Nada más que cuando habla de vara de hierro a veces se entiende como si fuera de una manera opresora, pero no, vara de hierro significa que no se quiebra, y la vara significa los reglamentos, la normativa. Entonces Dios no va a ser, Cristo cuando reine aquí no va a ser corrupto, eso se refiere con vara de hierro, que no va a romper las reglas, ni las va a torcer. Entonces, bueno, obviamente lo compaginamos con lo que dice aquí del reinado de Cristo. Cuando Él venga, se levantará a regir a los gentiles. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pablo, cuando está hablando con los gentiles, pues de alguna manera hace ver que Dios es Dios de todos? Incluso pregunta, ¿verdad? ¿Dios es Dios de los judíos o es Dios del mundo? Porque si es Dios de los judíos solamente, entonces los gentiles que tienen otro Dios, ¿a ellos los creó alguien más? ¿O a nosotros más bien? ¿A los gentiles nos creó alguien diferente? No. Pues no, ¿verdad? Obviamente entonces Dios, el Dios de los judíos, es también nuestro Dios. Ahora falta que nosotros le demos ese lugar en nuestra vida, ¿verdad? Como el lugar de Dios. Entonces, esto también de alguna manera es una exhortación indirecta para los judíos, para que acepten que los gentiles formen parte de la iglesia. Dice el 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí me cuesta trabajo entender si está hablando de una manera directa o está siendo irónico, ¿no? Porque la carta se manda por pleitos entre los hermanos judíos y romanos. Entonces de aquí tengo mis serias dudas si está hablando directa y honestamente o está siendo irónico. Porque le está diciendo: estoy seguro, hermanos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué significa amonestar? Llama la atención, ¿no? Ustedes están... ¿sí? Ya había madurez entre ellos. Sí, si ya hay madurez entre ustedes mismos pueden estarse exhortando, ¿no? Amonestándose, para que pues no hagan ese tipo de acepción de personas y recibamos a todos por igual. En este caso la amonestación es en ese enfoque principal, ¿verdad? En no dejar a nadie fuera, en dar la igualdad de la palabra para todos. Dice en el 15, vamos, ¿verdad? Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué los gentiles se manejan como si fueran una ofrenda? Porque no son parte de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que levanten los ojos y miren que la mies ya está madura? Ajá. ¿A qué se estaba refiriendo? Porque ya era tiempo de salir a la nueva. Ya era tiempo de ir a cosechar, ¿no? Y simbólicamente, ¿qué es lo que hay que cosechar en ese contexto? Lo que han aprendido, ¿no? La gente que ha aprendido, que ha creído. No, en ese contexto, ¿no? En ese contexto, lo que hay que cosechar, el fruto, son las personas como tal. Eso de quienes le han creído. Porque la necesidad ya está, o sea, es que está hablando de mandar al predicador, ¿no? O sea, de que la iglesia salga a trabajar en lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor que tuvo compasión por las multitudes porque andan como ovejitas sin pastor? Entonces dice: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la mies? Aquí sigue, yo no entiendo, Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio, se está mandando para que den el evangelio, para que les sean útiles para su buena nueva, ¿no? que está mandando. O sea, el punto es resaltar que el campo es el mundo y la cosecha pues es la gente que se está recogiendo, ¿verdad? Entonces esa cosecha que se recoge es para Dios, y de alguna manera aquí Pablo está haciendo alusión a eso,
a que esos gentiles que se van cosechando para Dios, ese es como que lo que se le está ofrendando a Dios. Entonces, ¿la mies es la cosecha o es el mundo? Cuando dice que el Señor envía obreros a su mies, se está refiriendo al campo. Y el campo es el mundo. El campo ahí es el mundo. Porque precisamente, ¿a dónde nos mandó el Señor en la Gran Comisión? A Samaria. A Samaria. no hay que quedarse en Samaria, ¿verdad? Dice Jerusalén, Judea, Samaria. Sí, Pedro dijo Jerusalén, Judea, Samaria, no, yo mejor me regreso a Jerusalén. Y ahí se quedó Pedro, ¿verdad? Pero la Gran Comisión era salir al mundo. Ahora, entonces, ya entendiendo Pablo que los que están en el mundo es por los gentiles y no solo por los judíos esparcidos, entonces cada vez que se predica la palabra, se está trabajando ese campo, porque el campo es para trabajarse. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, en este contexto metafórico, esa es la cosecha, ¿verdad? Cosechamos el grano, la semilla, que es lo que yo le estoy ofrendando a Dios. Entonces, aquí por eso se habla a los gentiles que ellos sean la ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sí vamos bien? Dice en el 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Esto, si se dan cuenta, el versículo 17 es una afirmación. O sea, Pablo está afirmando: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. ¿Qué significa? De lo que ha aprendido, ¿no? O sea, de lo que ha aprendido, de lo que ha enseñado. En la carta a los Corintios sí es ese contexto, porque dice: si otros tienen de qué gloriarse en la carne, yo más, ¿no? Y habla de su conocimiento, dice: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Sí, y ahí, pero en este caso, como él le encargó de enseñarle a los gentiles, ¿no? O sea, porque fue el acuerdo que tenían de Pedro y él, que Pedro se quedaba y él salía hacia los gentiles. ¿Sí? ¿No estaba hablando aquí del sacrificio de Cristo? Por eso se gloriaba, ¿no? No. O que él había evangelizado, ¿no? Había predicado. Sí, pero o sea, en sí no es en sí el conocimiento que tiene, sino el hecho de tener una ofrenda para Dios. Entonces, el tener una iglesia formada del evangelismo a los gentiles, esa era la satisfacción que tenía Pablo, de que esto es mi ofrenda para Dios. O sea, esto se refiere a la iglesia, ¿verdad? Pues es tan fácil luego de entender algo tan simple, ¿no? Que, por ejemplo, hay lugares donde las sillas se tienen que guardar, se tienen que plegar. Entonces se acaba el culto y todos salen. Y se queda el hermanito, pues me toca levantar todo. Pero cuando todos se quedan y levantan, es rápido y se siente armonía, se siente gozo, y es lo que está, esa es la ofrenda que se le da a Dios. O sea, de que todos entiendan que son útiles para servir. Por ejemplo, las cartas de Pablo fueron lo primero que se encontraron, ¿no? En el orden del Nuevo Testamento, porque realmente Pablo era una persona histórica debido al evangelismo que llegó por Grecia, o sea, por Europa, porque las cartas de Pablo, o sea, era un teólogo, todos reconocían que era un cristiano y que su labor era esa. O sea, su obra fue muy tangible, ¿verdad? O sea, todo lo que trabajó Pablo, había evidencia de que pues obviamente había trabajado, porque como dice a los Corintios: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque ustedes son la evidencia de mi apostolado, ¿no? Entonces, el trabajo que uno hace para Dios, y al ver que ese trabajo florece, entonces eso da esa paz o esa confianza. A eso se refiere Pablo con la gloria, ¿no? De esa gloria del trabajo que he hecho. ¿Sí? Entonces, obviamente cualquier labor que Dios nos dé para después entregársela a Dios, tenemos que evaluar cómo va, ¿no? Recuerden, no vaya a ser que nos vaya a pasar como al de la parábola de los talentos, que es que ya me dio un solo talento, pero como nada más me dio uno, me siento medio inútil y tengo miedo, mejor lo entierro en la tierra, no sea que lo vaya a perder. Y entonces cuando viene el Señor a pedir cuentas, va a decir: híjole, es que tuve miedo y lo enterré. Entonces, ¿qué le contesta el Señor? Eres malo. Siervo necio y negligente.
¿verdad? Dice, si no podías trabajar, tú hubieras apoyado, ¿verdad? O sea, apoyándote en los banqueros, a alguien que sepa, para que cuando venga encontrara lo mío con mis O intereses. sea, que nos da a entender que no hay excusa, que tenemos que hacer. O sea, si no sabemos, tenemos que buscar a quien sabe, Sí. para que él se haga cargo también. Unos dan fruto, otros dan más, otros menos, pero el chiste es dar fruto. O sea, poder entregarle cuentas buenas a Dios. ¿Sí? ¿Tiene que ver lo de la higuera o es otro contexto? Lo de la higuera, Jesucristo dice, la que se maldijo. Maldita. Sí. Maldito. Sí, porque precisamente el Señor entra a Jerusalén y ve la higuera, ¿no? Entonces los discípulos obviamente lo están viendo y lo están siguiendo. Entonces el Señor le habla a la higuera, dame fruto. Y los discípulos. O sea, además no es temporada. O sea, no es tiempo de No higos. sabes. y la maldice. Dice, jamás de ti salga fruto. Y entran. Y entran y saca a los cambistas, ahí todos los del mercado que estaba dentro del templo. Y entonces cuando salen del templo, lo ven seca. Y entonces Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Ven? Entonces era para que ellos reflexionaran. ¿Qué no ven que yo vine a pedir fruto? Y si vengo y dices, no es tiempo, porque eso es lo que dijeron. ¿Cómo pide fruto si no es tiempo? Así que, ¿qué es lo correcto? O sea, que el Señor tenía que esperar el tiempo, o que si el Señor pide, ya es tiempo. Si el Señor está pidiendo es porque ya es tiempo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hay gente que se le invita a la iglesia, dice, no es mi tiempo. No, si el Señor te está extendiendo la invitación, es porque ya es el tiempo. En ambos casos es muy severo, ¿no? Dice, no, otro dice, eres malo. Y Sí. es muy severa, ¿no? Entonces, no, lo que Dios nos da no es como algo que se deba de subestimar, al contrario, se tiene que valorar lo que Dios nos está dando para rendir cuenta. Entonces, sea más o menor responsabilidad, pero rendiremos cuenta. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en que en cualquier momento viene el Señor y va a decir, a ver la iglesia que te entregué, ay, Dios mío, Si ya se fue, pero aquí hay otra. ¿qué cuentas voy a entregar? Bueno, que si se fueron, que se vayan por culpa de ellos y no por mi culpa. O sea, que no quede en mí. Se va a decir, mira, te di tantos, se fueron, bueno, tuvieron la oportunidad, no la quisieron aceptar. Dice la palabra que yo libré mi alma, ¿no? De ellos. Pero si yo fui el que les ocasionó el tropiezo, va a decir el Señor, no, dirá, me perdiste a fulano, sultano, y a ver, véngase para acá y fórmese a la vara. Cuando dice que más, ¿a eso se refiere o es otro contexto? Cuando mejor se ate una piedra y se viente. No es el mismo, pero va relacionado, porque habla de aquel que haga tropezar a los pequeños, ¿no? A los que no saben de la palabra. Obviamente esa palabra pequeños tiene dos contextos, literalmente niños o aquellos que son jóvenes en cuanto a la fe. O sea, alguien que apenas está aprendiendo a caminar, dar sus primeros pasitos en la fe, y llega uno y le causa tropiezo. O sea, en este caso yo lo vería que le va a exigir más al judío que ha llevado una enseñanza constante que al gentil que acaba de ir aprendiendo. O sea, los dos tienen responsabilidad, pero le va a exigir más a quien más se le ha dado. Así es. Entonces, si alguien ocasiona el tropiezo, pues Dios le va a decir, ay de ti, porque más te valiera amarrarte una piedra de molino y arrojarte al mar a que caigas en mis manos. Obviamente es una expresión que trata de dar un súper énfasis, ¿verdad? A las cuentas que Dios va a pedir. Entonces, si el Señor llegara mañana y me dijera, a ver, dame cuenta de estos que están aquí y de estos que están allá en la red, ¿qué le voy a decir al Señor? No se conectaron. No se conectaron porque no quisieron. No, pues yo quiero poder decir, como dijo Pablo, yo estoy libre de la sangre de todos porque no he rehusado darles todo el consejo de Dios, ¿verdad? Así que por mí no queda. Decía el pastor Chillo Olivares, decía, yo no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a llevar esta grabación allá arriba para que no salgan con que el pastor no dijo, va a decir, no sé cómo, pero me llevo el cassette, decía. Es una predicación de hace como 15 años. Me dio mucha gracia, que si yo no sé cómo, pero voy a llevar esta grabación para que no salgan que el pastor no me dijo. Entonces, pero obviamente sí es algo de miedo y algo de cuidado, que el saber que el Señor va a venir a pedir cuentas de los que ponen la mano de uno, ¿verdad? Y no se sientan muy a gusto diciendo yo no soy pastor,
porque de todos modos Dios pone gente en su camino para que los guíe. Y sale la misma, ¿verdad? También Dios les va a pedir cuentas de las personas. ¿Qué tal si hay una persona que está conflictuada, atribulada, está triste? Y entonces Dios dice, tengo a tal siervo ahí cerquita, lo voy a mandar. Y tú, ay no, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué tal si piensa que soy religioso? No, mejor no le digo nada. Va a decir el Señor, entonces ¿para qué te mandé? Y como padre también, como muchas Sí. responsabilidades. Sí, puede ser de muchas áreas, ¿verdad? Muchos contextos. Entonces, no sé ni por qué nos desviamos del tema. Elio tuvo Una culpa. Sí, yo tengo la culpa. Entonces, ¿estábamos en el qué? ¿16? 17, ¿no? ¿17? Sí, porque estábamos explicando de qué decía Pablo, que tiene pues de qué gloriarse en Cristo. Ajá. Pero dice en lo que a Dios se refiere, ¿por qué? Porque está hablando en el contexto general de precisamente de que Él hizo esa obra. Aunque tengamos claro que la iglesia a la que va dirigida esta carta no fue una iglesia que fundó Pablo, ¿verdad? ¿De dónde salió esa iglesia? Se cree que fue la de Apolo. Se cree que muy probablemente que fue por Apolos, pero lo único que es seguro es que la iglesia conocía de Pablo. ¿Por qué? Porque la línea doctrinal era la misma. Así que podemos pensar que la obra de Pablo trascendió a una segunda o tercera generación. ¿Pero de qué iglesia estaba hablando? La iglesia de los romanos, o sea, la iglesia cristiana en Roma. Porque aquí estamos hablando... Una iglesia romana, no sabe por qué se llama. ¿No sabes? Pensé que romanos era hacia las personas romanas. No, era la iglesia cristiana dentro de Roma. Pero como es, o sea, si tú lo ves en el mapa, es la zona más alejada donde había llegado el cristianismo en aquel entonces. Ya se estaba Y ya había el amor. pasado. Y había pasado el del amor. Entonces, Pablo no, o sea, esa iglesia tan lejana, él no la sembró. Si ustedes revisan después, lo vamos a ver en clase de geografía, si revisan los mapas que habla de los viajes de Pablo, verán que no llegó a Roma. Ajá. Bueno, llegó a Roma, pero ya no como viaje misionero, sino cuando lo llevaron a la fuerza, Llegó como prisionero. como prisionero. Pero en sus tres viajes misioneros no llegó. O sea, apenas quería ir, pero después él se entera que esta iglesia ya existe ahí en Roma. Y entonces él les empieza, o sea, él estaba al pendiente. ¿Por qué estaría el pendiente de una iglesia que él ni conoce? Porque se sobreentiende que había una relación. Estaban en el desconocimiento del bautizo, ¿no? Y ustedes nomás en el bautizo de Juan, ¿no? Y les enseña de ahí parte Pero no era esta iglesia. a Aquila, ¿no? ¿Ah? A Aquila, ¿no? Que dice que no cuando... No, bueno, eso es cuando apenas evangeliza a Apolos, porque Apolos ya estaba predicando la palabra, porque él tenía conocimiento del tradicional judío. Sí. Después se vuelve discípulo del Bautista y entonces crece en la palabra. Y entonces él empieza a predicar. Él, No solamente arrepentimiento. sí, de alguna manera él percibe un llamado de Dios como pastor. Y es lo que él hace. Él, fiel a Dios, emprende una obra y empieza a congregar gente. Apolos, estoy hablando. Oh, que la canción. Bueno, Va a haber más, así es que... entonces me apuro, ¿verdad? Entonces, Apolos empieza a predicar, obviamente hasta su limitación de conocimiento. Entonces, cuando Apolos va a Priscila y Aquila y le predican, bueno, van a escucharlo. Y se dan cuenta que aunque sí tiene mucho conocimiento, no habla para nada del Espíritu Santo. Y eso les llama la atención. Dice, oye, ¿por qué no hablas del Espíritu Santo? Dicen, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces dice que entonces lo llevaron aparte a Apolos y le empezaron a dar clases más profundas, ¿verdad? Empezaron a enseñar acerca del Espíritu Santo. Y entonces después la Escritura dice que él mismo se iba a las sinagogas a debatir con los judíos en las sinagogas, o sea, a presentar apología de la fe cristiana. Entonces Apolos era una persona cimentada, pero que también estaba dispuesto a escuchar. Entonces se cree que de esa obra que él siguió y siguió y siguió, de ahí salió esta iglesia de los romanos. Pero pues queremos entender que para entonces ya tenía claro lo que era el Espíritu Santo. Por eso es que ese error doctrinal no trasciende a esta iglesia. Pero como historia nos ayuda mucho a saber cómo fue que se fundó
Ah, claro, Porque- es teoría, no está confirmado. Ajá. O sea, eso es lo que se cree. No hay una certeza quién sembró esta iglesia de Roma. Lo único que se sabe es que ya estaba ahí y conocían a Pablo y tenían la misma línea doctrinal. Así que por eso se llega a esa conclusión. Pero pudo haber sido alguien más. O sea, pero lo que sí es seguro es que la obra de Pablo en sus viajes misioneros se fue extendiendo y se fue extendiendo hasta llegar a Roma. O sea, eso es lo que tenemos por seguro. Y de ahí es de donde nos agarramos, ¿verdad? Eso sí es segurísimo. Entonces, a partir de ahí les empieza a predicar. Y el hecho de que la doctrina de Pablo llegara hasta Roma, porque él era el apóstol de los gentiles, eso es a lo que él se está refiriendo. En lo que se refiere a la obra de Dios, pues tengo de qué gloriarme. Porque en el contexto está hablando de eso, de cómo ha crecido la palabra a través de la obra que él emprendió. Entonces, esta palabra gloria no se refiere a una vanagloria, no es lo mismo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la gloria y la vanagloria? Que una es vana y la otra no. Y literalmente así es, ¿verdad? La vanagloria es cuando uno simplemente se quiere enaltecer, y la gloria es cuando tiene esa satisfacción de que hice algo bien. Entonces, pues yo quisiera tener esa gloria. En Cristo. Entonces dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Vean cómo sigue hablando en el contexto de la obra evangelística. Pero aquí hay un equilibrio. Lo hizo Dios, pero Pablo se muestra como el instrumento. Entonces no está diciendo, esta es mi obra, este es mi ministerio. No, esto es lo que Dios ha hecho, pero Dios me permitió a mí ser el instrumento. La diferencia de hoy y de otras iglesias. Sí, porque hoy otros hablan de todos sus triunfos y logros. De mi ministerio, mi iglesia, mi. Sí, sobre todo los pseudoapóstoles de hoy que dicen, es que yo tengo tantas iglesias y mi ministerio ha crecido tanto, y luego te andan cobrando el lugar VIP si quieres formar de su membresía, ya sabes. Pues Cristo lo cegó, ¿no? Sí trabajó con Pablo. También sí, obviamente le costó también su zarandeada, ¿verdad, Pablo? Porque Pablo estaba igual al principio, pero aquí estamos hablando de una vida totalmente transformada. Entonces dice, ahí vamos en el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Fíjense cómo empieza a hablar de diferentes aspectos que Dios ha usado a través de él, porque aquí comienza una lista de cosas, ¿no? ¿Qué es el primer elemento de esta lista? Con la palabra, ese es el primer elemento, ¿no? Que esa es la base. ¿Cómo comienza cualquier labor eclesiástica? Con la predicación de la palabra. Luego, ¿cuál es el siguiente punto? Con las obras, obviamente con el respaldo de esa palabra en la vida de Pablo, o sea, es decir, sus obras, lo que él hace. Después dice con potencia de señales y prodigios. ¿A qué se refiere? Aquí sí, en este texto sí está hablando de milagros, pero en este sí, en el de Corintios no. Cuando dice que vine con demostración de poder en Corintios, ahí no está hablando de dones así, milagros y eso. Aquí sí, porque aquí está desmenuzando todo lo que Dios le ha permitido hacer en su nombre. Ajá. Sí se dan cuenta que son contextos diferentes, ¿verdad? ¿Y en la de Corintios a qué se refiere? En la de Corintios se refería a que la administración que él daba tenía poder para cambiar vidas, porque la palabra es viva, o sea, la palabra transforma vidas. Los que lo creían cambiaban su forma de ser. Porque en la carta de Corintios lo comparaba con las palabras persuasivas de humana sabiduría. Y las palabras humanas de humana sabiduría solamente son emocionales. Te hacen sentir bien por un rato, pero después ya regresan a lo mismo. Y eso es a lo que decía Pablo en Corintios. Pero aquí no, aquí sí está hablando de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Aquí sí está hablando de cosas sobrenaturales. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense con qué
tranquilidad lo dice, pero ¿creen que esta expresión es jactanciosa? No, Cuando dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo desde Jerusalén. no, porque te va llevando en un concepto, no se está adjudicando nada a él. Ujú. Esta es modestia genuina. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ay, qué modesto, ¿no? O dicen, falsa modestia. Porque dicen, no, bueno, yo no, la gracia de Dios en mí. Pero a ver, hay gente que te das cuenta que sí se está enalteciendo, aunque se quiera justificar. Ay, esos pletones. Me da miedo. No pasa nada, cuando salga un cohete también hay que hacerle ¡pum! Y ya. ¡Pum! Eso así. Esos cohetes no nos van a intimidar. Bueno. ¿Qué estábamos? En este caso también se puede ver que, bueno, no es gloria, sino como el hecho de también demostrar, ¿no? O como sustentar el por qué tiene la autoridad. Sí, pero no lo dice con esa intención. O sea, lo está diciendo nada más como algo natural, no el decir que no se quita el poder, él lo da como un hecho. O sea, ese sentir de autoridad, ese más bien se ve reflejado en la segunda carta a los Corintios, donde dice, si otros tienen de qué gloriarse, yo más. Y ahí sí empieza a dar un currículum, pero dice, me he hecho un necio en gloriarme, ustedes me obligaron. Dicen Corintios, ¿verdad? Y Pero aquí no. En el 20 también habla algo de eso. Entonces, aquí no está hablando de que esté hablando esto para justificar el por qué hace las cosas, sino como un reconocimiento que Dios ha hecho grandes cosas. Entonces, gracias que Dios me permitió ser el instrumento para ello, ¿no? Entonces, nada más por poner un ejemplo. Levanten la mano, ¿quién sabe lo que significa homilética? Pero bien la mano, así levanten la mano. ¿Con qué se come? Nada más. Pero ¿saben qué es o no saben qué es? No es examen, no es examen. Ah, tú sabes, ¿no? Ah, entonces levanten la mano. Eso. Sí, con convicción. Lo que pasa es que así a profundidad. Si no cambio ahorita la cámara y que salga ahí. No, yo dije qué es. Ah, ok, sí. ¿Qué es la apologética? ¿Saben qué es? Sí. Ah, ok, levanten la mano. ¿Qué significa la retórica? Vas a comenzar con exámenes, menos te van a participar. No le saquen. La escritura hay figuras retóricas dentro de las formas de expresión que no son. Sí, es las formas de expresión que ayudan a comunicar. Cuando una palabra no es literal, es retórica. Exactamente. Como decíamos, no se vale agarrar una piedra. ¿Saben qué es la teología? Ah, sí. ¿Sí? ¿Saben qué significa Elohim? ¿Sí? ¿Cuál qué? Ya se la saben en hebreo, ya hasta recitan el Shema. Pero por ejemplo estamos viendo de que, bueno, yo recuerdo cuando estábamos viendo que en el Antiguo Testamento los autores de los evangelios y algunas personas se agarran para decir, no, es que el evangelio no se escribió en las épocas de Jesucristo, y hay una serie de ataques hacia la escritura. En cambio nadie puede decir que Pablo no es una figura histórica y que no escribió. O sea, la teología de Pablo es difícil que rebata a alguien. Puede causarle tropiezos a ciertas personas que no estén bien instruidas, como el mismo Pedro dice, ¿verdad? Que las escrituras de Pablo, algunos las torcen para su propia perdición, pero precisamente tienen un cimiento fuerte, ¿verdad? Todo lo que Pablo hizo y todo lo que Pablo enseñó. Entonces, de esa misma manera, ahorita les puse algunas palabras de ejemplo, que si yo les hubiera preguntado hace unos años, se quedaban de 6. Bueno, entonces quiero, nada más con este pequeño mini examen, pues de alguna manera puedo decir, esa es mi gloria. Que bueno, puedo decir, Señor, yo les estoy enseñando, si no se ponen las pilas, ya no es cosa mía, ¿verdad? O sea, sería lo que Pablo está haciendo.
lo que Dios me ha permitido hacer. Entonces cuando hay veces que de repente me cuentan, alguien llega y me cuenta, es que hablé con una persona y que me estaba debatiendo la palabra. ¿Y qué pasó? Pues me dijo esto. ¿Y qué le respondiste? Ah, pues yo le dije que así. Le digo, bien. Y me siento bien conmigo mismo porque digo, bueno, a algo se les quedó. Y no que cuando me digan, es que no supe qué decir. No, es que mucho. Yo, No, ya le voy a decir a mi pastor para que vaya y hable con usted. sí. Así luego le hacen los testigos de Jehová. Sí, esa es la... Dicen, no, es que vamos a traer a alguien que esté más preparado para que platique contigo. Para que le quite esa duda, ¿no? Ajá, sí. Sí. Yo recuerdo mucho, era a principios de cuando tenía, de hecho ayer, no, el 2 se cumplieron 4 años de que me bauticé, bautizamos, y estaba recordando que en esos primeros años, yo estaba consciente por lo católico que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero, y con usted también lo platicábamos, pero no terminaba de entender esa parte de que Jesucristo es Dios. Y una ocasión estábamos testigos de Jehová y me dice, no, lo quitamos. Y yo quise ser así para evitar tantas palabras. No, es que ustedes no creen que Jesucristo es Dios, así tal cual. No, es que me empezaron a rebatir algunos puntos de la Biblia. Y yo en ese momento dije, acuérdate de lo que estuviste viendo como pastor. Pero de repente, y entonces dije, se hiló en ese momento la idea, dije, Dios no está, Dios Padre, el pecado es, uno muere, no está, para Dios Padre no puede estar el pecado frente a Él porque está en el cielo, glorioso, majestuoso. Entonces dije, pero Jesucristo fluía, entonces no puede haber otra naturaleza de Jesucristo que no sea para que fluya el Espíritu Santo sobre Él y tenga esa comunión. Entonces fue cuando lo entendí en ese momento, pero cuando estaba hablando ¿Te predicaste solo? Entonces, fue en ese momento cuando la primera vez que entendí. No se la reveló mi carne de sangre. Entendí la Trinidad bajo ese concepto. Pero bueno, ya no lo puedo explicar, pero nunca quise ser tajante con los testigos de Jehová. Nunca quise decir, oye, es que no, simplemente dije, no, es que también ellos se esfuerzan. Nosotros, ¿verdad? Conocimos a Dios por los testigos de Jehová, nos gustaba ver, pero, no quise hacerlo con coraje, simplemente con amor de compartir. A veces Dios nos pone escalones, ¿no? Podemos acercarnos a la Escritura de alguna forma, pero Dios nos va llamando y nos va enfocando. O sea, Dios puede usar muchas formas. Si Dios usó un burrito para predicar, pues que no me use a mí, ¿verdad? Entonces, nos va llamando poco a poco y nos va centrando. Precisamente la mayor preocupación que deben de tener como cristianos es que no se vayan a estancar, que sigamos creciendo, madurando. Obviamente no se trata de crecer solo en el conocimiento bíblico, sino que cada conocimiento que van adquiriendo lo vayan implementando en sus decisiones diarias, en su manera de pensar, para que sea palabra viva. Y entonces de esa manera nos vamos perfeccionando gradualmente. Entonces para mí es un gozo ver cómo algunos van creciendo, como algunos de llegar siendo bebés, pues ya dan sus pasitos, ¿no? Como alguien que tal vez ni siquiera se atrevía a predicar, alguien ya puede dar un mensaje. O sea, se va viendo. Es que muchas veces es mejor que sea una clase compartida, que todos puedan opinar, para poder encontrar esa palabra. Es que no sabía cómo preguntar de esto, pero ya preguntó el hermano, ya lo entendí, ya no lo pregunto, me queda otro y les pongo que a la mejor para la otra hermana que quería enterarse y al participar, pues pierdes miedo a hablar con gente. Te das cuenta que Dios te va a respaldar en lo que digas porque estás aprendiendo. Y como decía hace rato yo, dice, yo me quedé en idea porque no quería faltarles el respeto, pero sin embargo al estar recordando lo que había aprendido, de repente lo entendí yo, entonces ya lo puedo explicar. O sea, y es algo que nos pasa a muchos.
Entonces, esa es a final de cuentas la paz que tiene Pablo, porque recuerden que esto ya es parte de la despedida, o sea, esto es ya empezando a hablar de cómo está culminando su carta doctrinal de los romanos, hablando precisamente de que ha habido fruto con esa enseñanza. Entonces empieza a hablar todo lo que Dios ha hecho a través de él, desde predicar hasta los milagros. Dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿A qué se refiere con el fundamento ajeno? De que alguien haya comentado algo y él nomás haya seguido enseñando. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto trata de dar a entender el respetar la obra de otro pastor. O sea, si alguien ya está edificando una obra, no voy a ir a meterme ahí a tratar de quitar. No voy a buscar en qué lo puedo decir de una manera más, como decíamos al principio, ¿no? Que se oiga más teológica. Cuando pues sí, pero porque eso genera de alguna manera en los congregantes como una perspectiva de competencia. En la iglesia. Y hay una imagen de que, pues, ¿a quién le hago caso? ¿Quién es el pastor? No, si ya está trabajando ahí, es que bueno, es que tú no tienes la misma línea teológica que yo. Bueno, pero si la palabra básica, lo que es la salvación, es correcta, entonces déjalo, ¿no? Que sigan, o sea, me refiero a no entrometerse en la obra. Puedes apoyar al pastor, puedes apoyar a la iglesia, pero no llegar a querer cambiar lo que ya está sembrado. Por eso dice, yo no voy a poner un fundamento sobre fundamento ajeno, porque recordemos que estamos hablando de que la palabra es una, ¿no? Pero la forma no siempre es igual. Vamos a suponer que yo llegara a una iglesia y dijera, a ver, ¿cuál es el propósito de esta congregación en particular? Y entonces me dijeran, no, pues nuestro propósito es el evangelismo. Y salimos y compartimos la palabra y vamos a hospitales y vamos a prisiones. Y yo les digo, no, eso no sirve. Vamos a dedicarnos a profundizar en la enseñanza. No, o sea, Dios le manda a un pastor una encomienda, una línea a seguir. Hay pastores que se ofenden con esto porque dicen, es que no es correcto que los pastores tengan visión, porque luego se lo ponen como si fuera un negocio. Es que, ¿cuál es tu visión? Dicen, no, pues mi visión es ir a las naciones. Y hay pastores que se enojan. Dicen, ¿qué es eso de las visiones? Tenemos una sola visión, la de Cristo. Sí, pero no, porque la palabra dice que siendo muchos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su propia función, porque uno es mano, otro es pie y otro es diferente, y todos se van complementando porque van hacia el mismo fin, pero no todos tienen la misma encomienda. Entonces, una palabra importante dice, me esforcé. O sea, ¿cuánto tiempo tenía enseñando? Y todavía dice, me esforcé. O sea, que todavía a la fecha trataba de enseñar. Entonces, se refiere a lo que es la visión, no a la doctrina. Exacto. Sí, porque no sería que Pablo diga, ahí hay una iglesia, ahí hay una secta. No, hay que dejarlo, no, o sea, se refiere a otro fundamento, pero es el contexto diferente. A la forma en que estén llevando la iglesia. Para que quede claro, ¿verdad? Es que no es lo mismo ir a un hospital que a una cárcel, o ir con prostitutas, o ir con... O sea, sí son... Y es que de ver perspectivas diferentes. Dios va poniendo a cierta gente que vaya hacia esa línea de trabajo. Y pues por ahí dicen en el mundo, ¿verdad? Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, hay iglesias que tienen esa encomienda. Gracias. Una vez les platicaba de una iglesia donde decían, es que Dios nos pone esa visión de abrir 10 congregaciones. Pero nos hemos dado cuenta que nos falta cimentar más nuestra doctrina. Entonces, que se pusieron a orar que cómo podían pues fortalecer su doctrina, porque pues eran iglesia independiente, no tenían así un movimiento más grande, ¿no? Entonces estaban orando y pues los llevaron para el instituto. Entonces dice, oiga, se podría que dice, yo le pedí a Dios que si era de él, pues que nos dieran las clases en la iglesia de nosotros. Bueno, pero eso no me lo dijeron en primera instancia. Lo primero que me dijeron es, ¿y podría ir a dar las clases allá o tienen que venir acá? No se preocupe, yo voy a su iglesia a dar clases.
Y ya dijeron, no, pues entonces ya Dios está confirmando. Segunda confirmación, no tengo dinero. Ah, no te preocupes, no te estoy pidiendo dinero. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, entonces empezamos a preparar las bases doctrinales, luego las bases ministeriales, luego las bases de evangelismo, y entonces ahí está, como si fuera el sacapuntas. Bien afiladitos, ahora sí, vayan a trabajar. Y Dios cómo va respaldando. Cuando se fue a la reunión, había una persona que dio testimonio de algo que se había hecho en la iglesia, de que perdió algo, lo encontraron y dio un testimonio y fue más abierto el modo de querer aprender. Es muy bonito. Pues, por ejemplo, en las ciencias hay un término que se llama interdisciplinarios, en donde son diferentes disciplinas se juntan, trabajan y desarrollan un trabajo. Y se complementan, pero cada quien en su área. Exactamente, y eso es algo que sucede igual como dice aquí. Así es es. armonioso. Entonces de repente alguien viene, se le da preparación y se va, pero se va para servir, o sea, se va para cumplir un propósito de Dios. Entonces pues yo me quedo en paz, ¿no? Porque creo que de alguna manera contribuí, o sea, hice yo mi parte. Si yo tengo esa claridad de que a mí Dios me está poniendo para preparar siervos, pues yo voy a hacer mi parte. Tal vez a mí Dios no me va a mandar a predicar a África, espero. Pero tal vez alguien más que pueda estar aquí sí, ¿no? O tal vez que alguien llegue después. Y es que Dios me está mandando a África. Ok, yo te voy a preparar para que cuando vayas hagas un buen trabajo. Entonces yo hago mi parte, tú haces tu parte, y los dos servimos a Dios. Así que el instituto es un semillero para lo que Dios quiera que tú hagas, porque eso es seguro, Dios quiere que hagas algo. O sea, ya qué es específicamente, pues Dios te lo va a decir a ti, y después me lo va a decir a mí también, y después vamos a preparar esa área. Pero es como cuando se estudia una carrera. A veces las carreras empiezan con un tronco común y ya después se especializan. El instituto es eso, el tronco común. Es fortalecer tu doctrina, fortalecerte en tu fe. Obviamente que cimientes esa fe. Y después, si Dios ya te da un propósito, nos enfocamos a ese propósito para profundizar. Y entonces salen y cumplen con el propósito con el cual, pues, sí, por el cual se prepararon. Tal vez Dios quiera levantar de aquí maestros y me quiten un poquito de chamba. Pero también ya pasó que en una ocasión llegó un pastor diciendo que Dios le dijo que iba a ser el pastor de esta congregación, bueno, o sea, de mi congregación. Entonces casi me dice, pues ya Dios me dijo que te quites. Qué fácil, mi trabajo me ha costado. O sea, el hecho de que estemos aquí no fue nada más de que de la noche a la mañana. Es un trabajo que ya vamos a cumplir un aniversario, pero fueron años de esfuerzo y de trabajo y de lágrimas, de esfuerzo, o sea, muchas cosas que se tuvieron que enfrentar, porque quiero hacer un trabajo para Dios. Y por eso cuando salí de la iglesia donde estaba, por un momento sentí que era mi deber dejar el instituto, pero después Dios me dijo que no, o sea, no, esta es mi labor. No del pastor del cual estaba. Así que, no, dije, si se enoja el pastor o algo, no sé. Pero yo voy a quedarme con la labor que emprendí. Al pastor no le importa. Algo tan sencillo como ahorita se ve en el libro, que edad tenía cuando llegó, y sin embargo está recordando lo que le enseñaron al principio que le sirvió ahora. ¿Por qué lo recuerdo ahora? Porque se le quedó. Y tiene la condición de que si llega alguien a preguntarle algo va a poder contestar porque ya tiene esa seguridad. Sí. No, y para colmo, cuando llega aquel pastor que me quería quitar, yo quería zafarme. Entonces, pues qué fácil, ¿no? Dios te dijo, ¿sabes qué? Mira, ahí está la iglesia, ¿no? Y fácil, yo ya descanso. Pero, no, dije, si Dios me dice, si a mí Dios me dice, te destituyo, me quito. Pero mientras no me quito. Que a él no dijo que a él lo habían mandado, pero se le dijo, ¿verdad? Que si quería ser partícipe de la conversación, que él quedaba como maestro y él seguía como pastor. Como pastor y él como maestro. Sí, porque también han llegado varios,
así con esa idea, llegan y que me quieren convencer. Otro también quería, pero porque quería un salario. Es que ven luego en internet y se imaginan una mega iglesia. Ay, somos re poquitos. Pero a veces dan esa imagen como si fuéramos una iglesia grande. No, somos algo pequeño. Pero bien bendecidos. Pero bien bendecidos, eso que ni qué. Entonces yo siempre he dicho, yo quiero que la iglesia crezca, pero no se confundan, no me refiero a que haya mucha gente, sino que los que ya están, que puedan crecer de manera independiente, que maduren cada uno de ustedes, no que haya mucha gente. ¿De qué me sirve tener un montón de gente si los que están no están bien cimentados para recibir a más gente? Obviamente si llega más gente serán bien recibidos, eso es obvio, pero no es el propósito de la iglesia. Ajá. Entonces el propósito es que los que Dios vaya añadiendo, porque así dice la escritura, Dios añadirá los que hayan de ser salvos. ¿Y cuál es nuestro deber como iglesia? Pues lo que Dios nos ponga para que edifiquemos a esos que vayan llegando y vayamos también formándolos para que hagan lo mismo, y así va creciendo la iglesia. Siempre lo recuerdo. En una ocasión estaba escuchando radio con mi mamá. Mi mamá escuchaba mucho radio y están hablando de un testimonio de un padre católico que tiene en Tijuana, como dice, visión de que ellos, bueno, él empezó con prostitutas, pero cuenta cómo empezó. Dice que está con hombre y que le dice, oye, no, pues ¿cuánto cobra? ¿No? Así, porque él tenía problemas con la pornografía, recuerda. Así, o sea, cuenta el inicio desde como cuando era un joven y cómo conoció a Dios y cómo llegó a su visión, a su ministerio, ¿no? Y entonces le contesta, ¿no? Y dice, no, es que tú no vales eso. Y le dice la chica esta, no, así como enojada, no, es que tú, ¿qué te pasa? Dice, no, es que Dios dio la vida por ti, y empieza a predicar. Dice que como que se desmaya, ¿no? Y entonces ese fue el primer acercamiento que tuvo con una, y cómo fue creciendo su ministerio y fue enfocado hacia esas personas de este oficio, ¿no? Y es que ministerio como ese que relatas, pues confirma la necesidad de la enseñanza, porque recuerden que muchas veces las cosas resultan no porque estén bien hechas, sino porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Porque una persona con problemas de pornografía no puede ir a predicarle a prostitutas, es totalmente equivocado. Es como el alcohólico, se mete a la cantina a predicar. No puede, sí, porque la tentación es tan frente y al final terminan cayendo en esa tentación. Entonces, si Dios de todos modos se manifiesta por su misericordia, porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no por eso vamos a abundar más en pecado para que sobreabunde la gracia, ¿verdad? Es más bien un reto para nosotros, esforzarnos por prepararnos para ser mejores instrumentos en la mano de Dios. Ajá. Si Cristo lo vemos en la perspectiva de carpintero y quiere hacer una mesa y nosotros somos el serrote, el martillo y todos están todos amolados, pues hay a duras penas y va a hacer la obra, pero si estuviéramos bien afiladitos, si fuéramos instrumentos aptos y diestros, la obra sería mucho mejor. O sea, Dios hace la obra contigo sin ti, o más bien a pesar de ti. Pero si estamos preparados, podemos servirle mejor a Dios. Por eso es que se dice que Dios pide un corazón dispuesto nada más. Y obviamente dejarse guiar, porque eso es lo esencial. No se busca las personas cultas o preparadas. Se busca los corazones dispuestos y Dios los capacita si te dejas, ¿verdad? Si no te dejas, pues no. Entonces, regresando al texto, dice el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Obviamente se está aplicando esta palabra profética, pero bueno, es correcto, ¿no? Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál causa? La necesidad de seguir predicando, por seguirse esforzando, porque la iglesia tenía necesidades que él tenía que estar supliendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo ya quería ir, pero no he podido, porque por una o por otra, ¿verdad? Y a veces así pasa. Uno tiene sus planes, pero la misma necesidad nos hace ir postergando esos planes. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Cuánto tiempo esperó? Muchos años, dice. Muchos años.
O sea, no es algo de que, ya viste ahí una iglesia en Roma. Pues ahí me lo saludas a ver si voy. No, o sea, era una iglesia con la que se tenía contacto de años. Ajá. Pero pues no había podido ir. Dice, cuando vaya a España, porque aquí obviamente es un plan que nunca se pudo culminar. Ya estos eran sus planes que ya no llegó Pablo. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Ya no fue a España. Ya no llegó a España porque antes fue cuando lo apresaron y ya lo llevaron otra vez a Roma, pero ya como preso. Sí estaba lejos de España. Entonces sí, dice, era una meta más ambiciosa. Literalmente Pablo quería ir hasta lo último de la tierra. Y bueno, España era lo último de la tierra en aquel entonces. Ajá. Entonces él tenía esa visión clara. El Señor dice que hasta lo último de la tierra y hasta lo último de la tierra irá. Ajá. Ahora, si quieres ir a lo último de la tierra, te tienes que ir hasta la Patagonia. Y eso es lo conocido ahorita. Quién sabe si hay lugares sin conocer todavía. Igual hay lugares todavía que están ahí ocultos por ahí. ¿Qué tal si nos manda a lo profundo del Amazonas? Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, es decir, el gozo de compartir con ellos, ¿no? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué significa ministrar a los santos? Sí. Poner su veladora, hacer el... No. A sus colegas. ¿Eh? A sus colegas. A sus colegas. Recuerden que los santos es precisamente la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, más voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esta expresión se refería en cuanto a llevar ofrendas. Ajá, porque los hermanos griegos que eran más pudientes le daban ofrendas para que las llevara a Jerusalén y ayudaran a las viudas y a los huérfanos y a la necesidad de la misma iglesia, la necesidad económica. Entonces a eso se refiere. Tengo que regresar a Jerusalén. Ubíquenlo en el mapa, es de costa a costa. Tendría que regresar a Jerusalén para poder llevar estas ofrendas y luego emprender el viaje misionero hasta España. Esa era la idea. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Está totalmente claro, ¿no? Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. A ver, ¿por qué los de Acaya y Macedonia son deudores a los pobres de Jerusalén? Porque como dicen, ¿no? Del pueblo viene el Mesías, la palabra, las promesas. Entonces de alguna manera se sienten en deuda, o deberían sentirse en deuda, ¿no? Pablo dice en la carta a los Corintios, era algo de extrañarse que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ustedes sembraran en nosotros lo material. Eso lo dice en la carta a los Corintios, pero de alguna manera da la misma referencia aquí, porque aquí ahí lo dice, ¿no? Dice, pues, les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles, o sea, Macedonia y Acaya, han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, es decir, de la predicación que viene de Jerusalén, deben también ellos ministrarles los materiales, o sea, los bienes materiales, es decir, la ofrenda. Así que cuando haya concluido esto, de llevar la ofrenda, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sembrando Pablo? La palabra, ¿verdad? Y cuando dice, vendré con abundancia, dice, de bendición del Evangelio. Es decir, ya les tengo un estudio buenísimo, ¿no? Les voy a predicar escatología. Les voy a predicar hermenéutica. O sea, sería el equivalente, ¿no? O sea, les tengo ya preparado ahí un buffet espiritual. Sí, las tierras de España eran difíciles, la cultura ascética y esos sitios eran... Sí, era muy difícil. Agresivas. Sí, era un territorio complicado. Sí. Los griegos también eran así, por eso los golpearon que casi dieron por muerto a Pablo, ¿no? Fíjate que eran más los judíos de aquella lugar, porque los judíos buscaban la sabiduría, porque los judíos eran más tolerantes, perdón, los griegos eran más tolerantes porque les gustaba escuchar cosas nuevas. Por eso decían, a ver qué predicador de nuevos dioses ha llegado. O sea, todo lo que nuevo que les dijeran empezaban a amalgamar un gnosticismo ahí medio raro. El Areópago. Cuando iba al Areópago,
Al contrario, a la gente le gustaba ir a ver qué nuevas cosas nos traen. No, a ver de qué nuevo Dios nos van a hablar ahora. Los celtas eran medio salvajes. Ujú. ¿Sí? De hecho, incluso era más fácil ir hacia China. Había un poco más de tolerancia, ahora sí que hacia Asia. Y ahí era más fácil predicar, pero el Espíritu Santo no les dejó. Ajá, o sea, el Espíritu Santo los llevó hacia Grecia, que fueran hacia donde había más conflicto, hacia Roma. Y en España, como bien dices, era todavía peor. Uh-huh. Dice entonces el versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Obviamente iba a ser un viaje muy pesado, muy difícil, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y ahí todavía no acaba, ¿verdad? Pero esta es como una pequeña conclusión de sus planes. Hasta aquí es donde termina el capítulo 15. Es cuando él está expresando sus planes de su viaje misionero a España, y cómo él quería pasar primeramente a Jerusalén a llevar esta ofrenda. Pero dice, pero necesito que oren por mí, porque va a estar bien difícil, porque eso de llevar una ofrenda es por un peligro de que te pueden matar por robarte esa ofrenda. ¿Y si sabían que era eso? Nada de que hazme una transferencia, ni siquiera tarjeta de crédito, ¿verdad? No, o sea, todo lo llevaba en monedas, en efectivo. Imagínate, lo agarra un ladrón, se raya. El mar, pasar por el mar, ¿no? De los barcos, Sí. ¿no? Entonces sí estaba difícil. Uh-huh. Entonces ya el capítulo 16 prácticamente es la despedida, ¿verdad? Aquí realmente dudo mucho que encontremos doctrina, porque son ciertos detalles nada más. Pero en el capítulo 16 uno dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Qué significa les recomiendo? Les encarga, ¿no? Sí, les encargo, bueno, como que te recomiendo, pues que vende comida corrida, ¿por qué me la recomiendas? ¿Por qué la recomiendas, no? ¿En qué la recomiendas? Es una forma de decir, ahí les encargo a la hermana, porque se entiende que estaba allá, ¿no? La cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Qué significa diaconisa? Servidora. Ajá. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Obviamente era de esas hermanas que están dispuestas a apoyar a la obra, ¿no? Te van a cambiar tu religión los hermanos. Mientras no pongan veladora, todo está bien. Además, la hermana ha dejado bien en claro que a mí no es mi seguidor. No soy su seguidor. A eso se le llama misericordia. Pero eso es muy rico en historia, ¿no? Todas estas salutaciones Así es. que permiten imaginarte los personajes. Y nos dan contextos, ¿verdad? De cómo estaba la situación cuando se escribe la carta. Tal vez esta hermana, si no se menciona ahí, pues ni sabríamos que existe. Pero de alguna manera se le está dando cierto crédito, ¿no? Nostálgico, ¿eh? Pues sí, sí. Ujú. Hay detalles interesantes que vamos a mencionar ahorita, en algunos versículos adelante, por ciertos personajes que se mencionan. Pero, por ejemplo, la hermana Febe pues está diciendo, a mí me ha ayudado mucho en el ministerio. Pero también cuando vaya, o sea, ella se adelanta. Va a decir, yo voy a entregar la ofrenda a Jerusalén, y tu hermanita Febe, tú adelántate a esta iglesia de Roma y allá me esperas. No sabía que no iba a llegar, ¿verdad? Pero por eso dice, ahí les encargo a la hermana que ella ya va para allá. Dice en el 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya saben que era un matrimonio, Priscila y Aquila. Aquila es nombre de varón, ¿eh? Porque luego algunos se confunden. Ah, pues que era Había que aclarar, ¿verdad? Estuvo bueno que aclaré. Sí, qué bueno que lo aclaré. Entonces, ¿Es matrimonio? sí, era un matrimonio. Aquila era el varón, Priscila su esposa. ¿Cómo? ¿De hombre? De mujer. Ah,
Pero si no es Priscilo, es Priscila. Sí, Aquila es nombre de varón. Ujú. Y los matrimonios son los que, como ya mencionamos hace rato, que fueron a predicarle a... Se me fue el nombre. Apolos, exacto. Ujú. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Aquí no nos dice exactamente cómo, en cuál situación se refiere, ¿no? Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Qué nombrecito. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, este fue el primero que se convirtió y empezó a sembrar la palabra ahí, ¿no? Es el primero de... ¿Es un lugar? Claro, claro. Es una región grande. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias. Qué nombre, ¿no? Algunos traducen Junias como Juana, que piensan que era nombre de mujer. Dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Este texto tal vez vale la pena mencionar que algunos lo han analizado pensando que a lo mejor aquí se está refiriendo a estos dos, a Andrónico y a Junias, como parte de los apóstoles. ¿Se acuerdan la polémica de que si nada más eran 12 apóstoles o había más apóstoles? Bueno, los que dicen que hay más apóstoles a veces usan este texto para decir que ellos también eran apóstoles, porque dice que eran muy estimados entre los apóstoles, como que si también formaran parte, ¿no?, del cuerpo de apóstoles. Esto es totalmente irrelevante, solo lo menciono por lo curioso, ¿no? Dice, no es ahorita el tema de hablar si existe el apostolado o no, por eso no profundizo en eso. Saludad a Amplias, Amplias, qué nombre, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estaquis, los nombres griegos, híjole, bueno. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Cuando dice pariente aquí se refiere literalmente de sangre, o sea, un pariente de la sangre. Posiblemente también por ellos es que ha conocido. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Todos ellos están en Roma. Sí, todos son los que están, los que recibieron la carta. Sí. Entonces, cuando llegaba una de estas cartas de Pablo, se reunía la iglesia y ahí le daban lectura pública y después le sacaban copias. Sí. Porque se empezaban a ampliar las congregaciones. Entonces después sacaban copias, obviamente todas eran a mano porque no existía la fotocopiadora. Y entonces cada iglesia atesoraba de una manera simbólica, no literal, o sea, atesoraba esas cartas de Pablo para estarlas leyendo durante sus cultos. Y por eso es que hay cientos de copias de estas cartas, porque al paso de los años se siguieron copiando y copiando. Y es bueno porque da veracidad histórica. Así es. Y fortaleza al cristianismo. Pablo. Exacto. Sí, como decía, Pablo es indiscutible históricamente y originalmente. Sí, y precisamente el que haya tantas copias le da firmeza histórica. Así es. Dice el 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, así ya lo había leído. 12, saludad a Trifena y a Trifosa. Imagínate, tienes unas hijas gemelas, ¿cómo se van a llamar? Trifena y Trifosa. Las tri, lo bueno que no eran triates. Dice, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. El versículo 13 es donde sí tiene un poquito más de trasfondo y algo interesante. Dice, saludad a Rufo. ¿Saben quién es Rufo? Sí. Pues está muy intenso lo que sigue, ¿no? Ahorita llegamos. ¿Quién es Rufo? El hijo de Ah, no, ya vi. ¿Eres el papá de Simón? ¿El papá de Simón? No, Simón de Sirene. El hijo de Simón. El hijo de Simón de Sirene. ¿Sí saben quién es Simón de Sirene? Sí, que cargó la cruz.
el que cargó la cruz en vez de Cristo. Simón de Cirene, que es el que cuando estaba ahí en el juicio del Señor, y como el Señor no pudo llevar la cruz, un soldado vio que estaba ahí cerca y resultó ser él, Simón de Cirene. Pero resulta que desde ese día que cargó la cruz, se convirtió y se volvió no solamente cristiano, sino que se volvió líder de la iglesia y toda su familia. Entonces por eso se sobreentiende, o sea, esto lo sabemos cómo. No hay muchas menciones históricas, pero la forma en que se mencionan las cartas nos da esa certeza, porque se menciona en cartas que fueron copiadas de una manera muy de obviedad. O sea, se está obviando que conoces quién es él. Ajá. O sea, ¿quién es Rufo? El hijo del que cargó la cruz. El hijo de Simón de Cirene. Uh-huh. Pero resulta que esa familia de Rufo, bueno, de Simón, o sea, Rufo y la mamá de Rufo, adoptaron a Pablo. O sea, Pablo no era hijo de esta mujer, pero él la veía como si fuera su mamá, porque él siempre lo recibía, le daba ese calor de hogar. Cuando la veía, pues lo recibía así, de esa manera. No en Roma, porque Pablo no había ido a Roma, pero se entiende que cuando estaban en Jerusalén y después se fueron a Roma. Uh-huh. Entonces dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Cuando dicen escogido en el Señor se refiere a que tiene ministerio. Y a su madre y mía. ¿Por qué dice mía? Porque aquí no dice mis parientes. Aquí nada más es una expresión del cariño o aprecio que tenía, como si fuera mi mamá. Uh-huh. Bueno, yo una vez le dije a la hermanita Domi que si quería ser mi abuelita. Pero no me dijo nada más me golpeó. No es cierto. Y me dice así, nada, así trata de niños. No es cierto. Pero sí le dije y sí me dio un abrazo. Dice el 14. Saludad a ¿qué? A Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con él. No hubiera dicho etcétera ya. Saludad a Filólogo. ¿Sabes lo que significa filólogo? No. Filología es un estudio del idioma, pero de que estudia la raíz de una palabra, de un lenguaje. Sí. Exactamente, desde cómo surgió, hasta incluso la civilización, cómo fue evolucionando, ¿sí?, su idioma hasta... Hoy es una carrera. Uh-huh. Y que de hecho muchos filólogos se vuelven biblistas, sí, incluso. Pero eso es tema de otro día. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculos santos. ¿Saben lo que significa eso? Sí. Significa beso santo. ¿Cuál es ese beso santo? Una mejilla. Recordemos que en aquellos entonces lo normal y lo común era que se saludaran con beso aún entre hombres, como lo hacen normalmente en España o en Argentina, pero pues aquí en México eso no está bien visto, no es común, ¿verdad? Es incómodo. Oye, tranquilo. Sí, o sea, si tú se saludan en un grupo de amigos, pues los varones se estrechan la mano y ya, pero no llegas con tu amigo, ven amigo, y le das un besito en la mejilla. Sí. Si llega alguien de España lo va a hacer y pues te va a sacar de onda, ¿no? Porque para ellos es normal. Uh-huh. Entonces, eso era una costumbre normal en los tiempos de Cristo, en su cultura. Por eso recordemos que la traición de Judas no fue un beso, porque eso lo hacían siempre. Ajá. La traición de Judas, la expresión que se usa cuando se traduce le besó, era la palabra, ¿se acuerdan cuál es? Besuqueo. Besuqueo, en el griego. Sí, que dice que exageró, ¿no? La palabra griega es catafileo. Le hizo el cambio. Que significa, o sea, fileo viene de amor filial, cata significa exagerar.
O sea, lo que hizo Judas fue una expresión exagerada de afecto. Entonces llega, maestro, porque ¿cuál es la expresión de Judas? Salve, maestro. ¡Mua, mua, mua! Dice, oye, cálmate, ¿a qué vienes, amigo? ¿Verdad? Porque así le dice. Entonces, en las películas nos ponen como que llega y le da un beso y le dice, Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Pero realmente lo que dijo Jesús fue, con esta expresión me traicionas. O sea, eso es lo que dice en el original. Ajá. Porque no fue un beso, fueron muchos. Pero aquí está diciendo Pablo, cuando se saluden, cuando lleguen y se saluden, sean honestos. Que su besito de bienvenida sea honesto, sea santo, sea sin dobles intenciones. No se refiere solamente con una intención con índole sexual, porque a veces lo pensamos así, que cuando hablamos de un beso santo es que no tenga implicación sexual. Bueno, esa es una, pero también significa que no sea hipócrita, que no sea falsa. Entonces se refiere, conozco lo santo. Dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Aquí como que, por cierto, ¿verdad? Hablando del ósculo santo, hay muchos que no tienen esa manera. Entonces, cuidado, dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es la doctrina ajena? Cuando alguien ya trae alguna tendencia doctrinal y empieza a enseñar y los pastores dicen, no importa, no, sí importa, porque causan divisiones. Arrianismo, sí, ahí iba a empezar apenas, ¿verdad? El arrianismo se estaba ahí, se estaba cultivando en ese entonces. Esto se escribió por ahí del año, No, por ahí del año 40. Entonces el arrianismo tuvo mayor auge al finales del primer siglo, por ahí del año 90. O sea, se estaba apenas gestando. Pero ya había muchas otras doctrinas. La doctrina falsa más común de aquel entonces es, Cristo no va a regresar, o Cristo ya regresó. Esas eran las principales. Hay un personaje, ¿no?, que dice su nombre, dice Aleje. No recuerdo quién. En las escrituras dicen el nombre de alguien que trae una doctrina distinta. Pues se menciona varios, se menciona a Himeneo, a Alejandro, está muy interesante. A Diótrefes. Sí, hay varios que son señalados por nombre, como que aguas con ese pastor, no le creas. Y eso que no había YouTube, sin imagínate, ¿no? Peor todavía. Pero ahí había muchos predicadores ambulantes. Una vez que la iglesia cristiana empezó a tener tal propagación, como muchos iban en persecución, llegaban viajeros y se acuerdan del famoso pececito del Ixoye, ¿verdad? Entonces escribían la línea y llegaba el otro y completaba el pececito. ¿Cómo va el pececito? Le decía, amigo. Entonces cuando se dibujaba el pececito ese de Ixoye o Ictus, entonces ya entendía, eres cristiano, qué buena onda, yo también. Y entonces sabían que podían hablar de eso. No, pues no quieres que te comparto de la palabra en tu iglesia. Amén, gloria a Dios. Y ahí iban y empezaban a meter doctrinas raras. Por eso dice, tengan cuidado, porque algunos andan metiendo doctrinas extrañas y causan divisiones. Y llega el hermano y dice, entonces, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? ¿Verdad? Y se crea la doctrina de los ombliguistas y no ombliguistas. Así, se causan divisiones a veces por cualquier cosa. Entonces, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cuáles son sus propios vientres? ¿Saben cómo hablo de la doctrina de esos falsos? ¿Cómo se obtiene la bendición? Bendiciendo al bendecido. La prosperidad. Ajá. O sea, ese es al vientre, o sea, nada más, ¿verdad? Había un predicador, no voy a decir su nombre, pero llegaba siempre a predicar con una maleta de viaje vacía. Y se sabía la Biblia de memoria, de arriba abajo. Entonces decía, a ver, ustedes me dicen así la cita, yo les digo el texto. O luego me dicen el texto y yo les digo la cita. Y se la sabía de memoria.
Después, ya que acababa de eso, que no hizo exposición bíblica, no hubo una enseñanza como tal, no hubo nada. Nada más esa demostración de memorización. Abre la maleta y dice, yo ya los bendije, ahora a ustedes les toca bendecirme. Se aceptan relojes, alhajas, efectivo, ajá, cadenitas, las llaves del carro, las escrituras de la casa. Y eso no era lo peor. Lo peor es que la gente iba y le daba. Ahí está, sirven a sus propios vientres. Y de esos, fíjense, o sea, ¿desde hace cuántos años ya había? Pero como anécdota pasó aquí en la congregación donde estaba. No él precisamente, pero sí. Pero que comentó que habían sembrado en un carro y que como nos congregábamos en un estacionamiento que nos prestaban, llega el predicador y como ve lleno de carros y pensó que eran nuestros. Carros buenos, carros modernos, pero eran de una empresa, o sea, nos prestaban del estacionamiento. Entonces ven los carros ahí y volteaba a ver la camionetota y volteaba así una y otra vez. Y es que alguien sembró en mí un bochito y Dios les dio una camioneta. Y después sembraron en mí esa camioneta y Dios les dio una camioneta más lujosa. O sea, hizo mucho énfasis en todo eso. Y nada más volteaba a ver los carros de pretas. A ver, ahorita salgo aquí con carro. Lo que no contaba es que todos los carros esos no eran de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, de que los hay, los hay. Entonces no están sirviendo al Señor Jesús, sino que sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, ¿saben que lo que son las lisonjas? Eso no conocen aquí. ¿No? Es del otro planeta. Las lisonjas son adulaciones. Son palabras que nada más son para endulzar el oído. Es cuando llega alguien con el predicador y dice, pastor, es que cuando usted habla, la habitación se ilumina. No, y cuando usted me impone manos, yo siento la unción. Son lisonjas. O sea, son palabras nada más que enaltecen. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quién? ¿Cómo sería un ejemplo de engañar el corazón de los ingenuos con lisonjas? Es bien, me da, tengo sentimientos encontrados. Me da risa escucharlos, pero siento feo por los ingenuos. Porque dicen, usted hermano, usted, Dios me está mostrando que Dios hará grandes cosas en su vida. Dios tiene propósitos grandes, lo llevará a las naciones y usted pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Esas son lisonjas. Ajá. Solamente necesita demostrar su fe. Siempre. Cayeron. ¿Ah? ¿Sí? Yo creo que una vez iba al cine, antes de que me conociera aquí, y oí una señora en la calle y me dice, oye, ¿quieres que te dé la mano? Y dice, se ve que te gusta una muchacha y voy a decirle que yo, sí me gusta una muchacha, ¿ves? Y ya le salí, no creo que no. Se basan por la... Obvio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si estuvieron, pero una vez hice una clase, de las clases donde hablamos de los ministros de Satanás, en demonología, todo eso. Sí, entonces le hice la demostración de cómo hay charlatanes y cómo engañan a través de simplemente la observación. Entonces, ese día que estaba haciendo esa prueba, tenía un huevo y les voy a decir, le digo, lo que va a hacer no es un ritual, no es nada, simplemente les voy a enseñar cómo hacen para engañar. Entonces, le pido a ver quién quiere pasar a formar parte de esta prueba, ¿no? Y levanta la mano una hermana la mano, pero resulta que esta persona antes se dedicaba a la brujería. Y me sorprendió que ella dijera yo paso. Bueno, pasa en medio. Y entonces le dije, ponga las manos así. Y yo le pongo la mano así. Y ahí empiezo a ver, yo detecto aquí vibras, malas vibras. Hice un poco de show, obviamente. Obviamente era claro que estaba fingiendo, o sea, no pretendía engañar a nadie. Aclaro, porque luego dicen, ¿no? Entonces, entonces le digo, ¿sabe qué? Yo veo que alguien le está causando daño. Una persona cercana a usted, que vive cerca de usted, tiene un conflicto grande en su contra y le está haciendo una brujería y por eso le ha ido mal. Y pela los ojotes, así como que... Este da así, ¿en serio? ¿En serio? Entonces le dije, ¿pero qué cree?
aquí tengo este huevo mágico, milagroso. Porque les dije, traigan un huevo de la tienda estaba enfrente, ahí en Jardín saben que enfrente está la tienda. Traigan un huevo de ahí de la tienda, van y lo compran, me lo dan, digo, mire, con este huevo que acabo de traer de la tienda, le hago al cuento ahí, traigan un vaso con agua. Le digo, porque yo le puedo decir dónde hay un muñeco vudú con su foto enterrado. Yo le puedo decir exactamente dónde. Puede ir y desenterrarlo usted mismo. Pero está en Catemaco, pero yo le puedo decir exactamente dónde está. Pero si quiere, desde ahorita aquí yo tengo el poder para que con este huevo yo jalo el alfiler para que no tenga que ir hasta allá. ¿Le entra? No, pues que sí. Bla, 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 bla. Rompo el huevo y sale ahí negro y sale el alfiler. Y todos asombrados. Le digo, es falso. Les estoy diciendo que es falso. Y aún así estaban creyéndolo. El huevo se moja en tantito vinagre, se suaviza, se le inyecta la tinta, se mete el alfiler y... Le inyecté tinta de impresora. Pero lo compraste en la tienda. Sí, pero lo cambiamos. Lo cambié de mano. Lo tengo en la mano. Con este huevo, miren, con este huevo voy a hacer la limpia. Cambio de huevo. Obviamente no lo hago así, ¿verdad? Pero entonces, a ver, levanten la mano. Ya lo cambié. El otro me lo eché en la bolsa. Nadie se enteró. Así los engañan. Pero dijo que sabía exactamente dónde estaba el mono. ¿Quién va a ir a Catemaco a buscar? Y si no lo encuentras, te voy a echar la culpa. No buscaste bien. O sea, ¿quién va a ir a Catemaco a corroborarlo? Si te estoy diciendo que desde aquí lo puedo quitar. Obviamente. Todo lo que le decía sí era cierto. Pero entonces, ¿cómo supo que hay una persona? Todos tenemos a alguien que nos fastidia. O sea, ya sea una moto, o sea, quien sea, pero... Sí, o que se ponen a poner su música alta, o sea... Siempre va a haber alguien. Entonces era una señora ya grande que tiene un carácter medio difícil. Obviamente iba a tener pleito con alguien. Entonces simplemente lo que hice fue conjeturar. Y cuando estás tú diciendo cosas con las manos ahí, te dan a saber si van o no en lo que estás diciendo. Pero todavía no acaba ahí. Después le dije, ¿alguien más quiere pasar a hacer la prueba? Y pasa una muchachita de secundaria. Entonces, cuando pasa, dije, hijo, de estos los chavos a veces son más difíciles. Pero bueno, está bien, pásale, yo con toda mi confianza y seguridad en mí mismo. Y le digo, a ver, pon tu mano, yo voy a leer tu mano. ¿Qué crees? Oye, tú estás buscando un chavo que te gusta, ¿verdad? Por eso me acordé. Le dice, sí. No, pero ¿qué crees? Hay una amiguita tuya que te lo quiere ganar. Si no te pones gusto, te lo va a ganar. Y me dice, sí es cierto. Como la comercial, ¿no? Cuando tu esposo trabaja una mujer rubia, ten cuidado. Entonces, igual cayó redondita. Le dice, es que ¿cómo sabes? Las necesidades básicas del hombre son salud, dinero y amor. A la secundaria no, estaba bien vestida, no tiene problemas de dinero. La veo sana. ¿De qué más problemas puede tener una jovencita de secundaria? Y el anhelo. El anhelo. Pues obviamente aventé mi piedra y le cayó. Y aparte uno mismo va. Sí, yo veo la expresión porque cuando veo que alguien está diciendo como que se extraña, tienes un problema con alguien de tu casa y le hace... O yo veo esa expresión, digo, no, no fue un problema sencillo. No, el problema no viene de la casa, viene de la escuela y le hace... Cayó. Así son los charlatanes. Pero ¿qué creen? Así son muchos pastores fraudulentos. Sí. Manipulan y abusan. Nada más que ya cristianizado este rollo, le dicen, te voy a profetizar. Me da pena, la verdad, porque he escuchado hermanos que tienen un anhelo porque les profetizaron hace años tal o cual cosa. Entonces están así como con esa incertidumbre, ¿no? Algunos lo sienten como una carga. Es que ya me profetizaron que voy a ir a predicar a África y yo no quiero. En África matan a los cristianos. Sí, en África matan a los cristianos. También en China. O sea, la persecución está bien fuerte por allá. Entonces yo no quiero ir, pero ya me dijeron que está profetizado. Obviamente, si te lo profetizaron y te están presionando, pues te van a hacer cumplir la profecía. Y todo lo único que quieren, ¿qué es?
aventarte lisonjas para convencerte de algo y ahí va uno crédulo. Entonces no se dejen engañar, no se dejen sorprender, que no les digan, que no les cuenten que no es mentira lo que no mira. Pues dice el texto, ¿en cuál me quedé? 18, ¿no? Sí, el 18 es donde habla de las lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben qué es un ingenuo, no? Alguien que se come todo. Lo que les dice todo se lo comen. ¿Sabías que tu pastor te quiere engañar porque hay una doctrina especial, oculta, que algunos predicadores lo tienen ahí, solamente lo quieren para ellos, no quieren compartir la bendición, porque la palabra dice que tienes poder en la boca y todo lo que declares, el universo te lo manda. Yo tenía mi abuelita escuchaba la radio y escuchaba eso de decláralo, y si lo piensas debes de pensar la actitud positiva, y así, a veces yo iba así y la escuchaba. Y ahora estoy con mi amigo en la vocacional y digo, todo pensarlo, así, todo lo que escuchaba en el radio, empecé a vaciarlo, para hacerlo una broma, dice, ¿te acuerdas que te gusta esta chica? No, pues, tú puedes hablar con ella, porque se decía, tú solamente tenla en la mente, piénsala, imagínala, y ella se va a acercar. Y yo así con toda esa seguridad digo, mira, vamos a pensar en ella. Y entonces va, y va pasando la chica esta, digo, ¿ya ves? Oh, ¿ves? Sí funciona. Y se pone rojo, y yo me estoy empezando a reír, y yo, o sea, me salió de fibra, la verdad. Para que vean que la ley de atracción funciona. Bueno, la palabra ingenuo, la palabra que se usa en el griego es la palabra akakos. ¿Cómo? Akakos. ¿Con K? Ajá, con las dos son kas. Akakos. Esa palabra en su raíz significa que no es malo y que no sospecha. El A es un prefijo, Uh-huh. porque también yo una vez busqué la palabra caco. Ajá. Y caco significa que es malo, ruin. Ah, exacto. Sí, Míralo. hay unos compañeros que están estudiando ingeniería civil y nosotros les decimos cacos. Pero yo decía, ¿por qué les decimos cacos? Y es que ellos tienen como pueden ser ingenieros residentes de obras, pueden robar dinero. Entonces, así, no, tú eres caco. Bueno, fíjate, tenía su aplicación también escritural, pero la palabra caco significa malo. Akakos significa que no es malo, pero está haciendo alusión esta palabra a lo que nosotros conocemos como ingenuidad, es decir, que no tiene sospechas. Entonces te dicen que la luna es de queso, no sabía que la luna era de queso, o sea, eso es un ingenuo. Ajá, un crédulo, alguien que no juzga, que no discierne, que no sospecha. Corazón de niño. Uh-huh. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay que ser niños en cuanto a precisamente a la malicia y no en la manera de pensar, dice Pablo, ¿verdad? Entonces dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, esta iglesia, con todos sus defectos, también tenía sus virtudes. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, para las cosas que son correctas dentro de la iglesia, sean prudentes, juzguen, analicen, sean sabios. Pero cuando sean las cosas de lo malo, no le presten atención. Ahí es donde tienen que mostrar esa ingenuidad, ¿verdad? Sí, ingenuos para el mal. También son muy albureras, ¿no? Todo lo ven, Sí. o luego te hablan, ya ni te cuenta, ya te albureó y se están viendo y tú tienes que empezar a pensar en lo que dijiste. Sí, cuando alguien te alburea y tú no sabes ni qué onda, Ignóralo. el que queda mal es esa persona. Porque precisamente, ¿cómo puedes quedar mal cuando no entendiste que te quisieron alburear? O sea, el que queda mal es él. No comprendes, no entiendes, ni me hace falta. Porque de alguna manera está evidenciando, ¿verdad?, lo que hay en su corazón. Me da mucho pendiente cuando veo jóvenes cristianos hablando de albures. Eso sí me preocupa, porque qué carambas hay en su corazón, ¿verdad? O sea, para mí, cuando yo veo a un joven que lo alburean y no le entiende, yo me siento bien, porque digo, qué bueno, no está maleado, no está tan viciado, ¿no? Pero hay obviamente otros que, híjole, bueno.
Dice en el 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Obviamente se refiere a los tropiezos que pueden poner el enemigo, pero pues, ¿qué dice la palabra? Resiste al diablo y él huirá, ¿no? Entonces, esto va compaginado con una promesa de cuando va a venir Cristo, cuando ponga al enemigo por estrado de los pies, y hace una referencia a esto mismo, ¿verdad? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan, y aquí ya viene ya quiénes son los que están mandando la carta. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Aquí es donde vemos la falta o falla escritural, cuando él mete su cuchara al escriba. Porque dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto es igual que si estuvieran grabando un video, si el camarógrafo voltea y dice, yo también lo saludo. Oye, ¿tú qué? Entonces yo soy el que está grabando, así, nada más que aquí obviamente es carta. El escriba hizo algo incorrecto. El escriba no debe de poner su nombre. Sí, eso fue su selfie equivalente, ¿no? El escriba simplemente tiene que hablar como si estuviera Pablo en primera persona. Porque entonces, todo lo demás de la carta, ¿quién lo habla? Pablo. Pero lo escribió Tercio. Uh-huh. Entonces, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, lo correcto es que él hubiera dicho, y Tercio, quien redactó esta carta, o quien escribió la carta, también les manda saludos porque está hablando Pablo. Pero por eso obviamente se entiende que este error no fue error en el sentido de una inconsciencia, sino que lo hizo a propósito por la confianza que tenía de Pablo. No fue ingenuo, fue confiado. O sea, él lo hizo sabiendo que Pablo no lo iba a tomar a mal. Por eso, porque tiene esa confianza de entrometerse en la escritura de Pablo. Digámoslo así, esta parte del saludo de Tercio no fue algo que Pablo dictara. Entonces, si yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Cuando dice hospedador mío, ¿de quién es hospedador? ¿De Tercio o de Pablo? De Pablo. De Pablo, pero como ya dijo antes, yo Tercio, puede confundir, ¿no? Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, pues ya estaba el Tercio y llegó el Cuarto. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pero todavía viene la doxología. ¿Qué es doxología? Yo les iba a preguntar eso. Se me adelantaron, ¿verdad? Para que no les preguntara qué es una doxología. Es la alabanza a Dios. Doxología significa alabanza. Ajá. De doxa, que significa uno mismo, y logos, que significa palabra. Doxología literalmente se traduciría como una misma palabra, pero se refiere a un mismo sentir. Así que la doxología se refería a las últimas palabras de alabanza. También era una alabanza de despedida. Aquí en el diccionario dice fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia. Uh-huh. Entonces, por eso generalmente el diccionario lo traduce como alabanza, pero ya les dije su raíz etimológica. Entonces, estas últimas palabras, porque recuerden que cuando se hablaba en este contexto histórico, las cartas terminaban exaltando a Dios, porque se tiene que terminar exaltando a Dios, ¿verdad? Entonces, ya mandé todos mis saludos, ya saludé a todos los que están allá, ya les mandé saludos de los que están acá, ahora falta el enaltecimiento final a Dios, ¿no? Otro significado es dar gloria a una deidad que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si en una exposición de la palabra se habla de todos menos de Dios? Pues hay un gran problema, ¿no? Entonces la doxología precisamente habla de eso, de terminar exaltando a Dios. Dice el 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Quién es el que puede confirmar el evangelio? Pues Cristo, ¿no? Y la predicación de Jesucristo, entonces obviamente se refiere a Dios, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Entonces, esta doxología viene con una cierta reflexión de que el que está manifestando todo esto, obviamente es Dios, y lo manifiesta ¿para qué? Para sí mismo, para que Él sea glorificado. Y toda la palabra del libro de Romanos que habla de establecer la doctrina básica de la salvación, y no tan básica, termina precisamente exaltando a Dios por lo que estaba oculto y que ahora ha manifestado. Y de esta manera termina nuestro estudio exegético de toda la carta a los romanos, y terminé a tiempo, increíblemente. ¿Sí? Sí, no, nos lo comenta cuando dice que pues en esta época no existía el Nuevo Testamento, todo era con el Antiguo, y pues esto es, lo vimos en una clase, ¿no? Revelación, o sea, esto no es nuevo, esto es como... Es inspiración. Inspiración, revelación, la palabra, ¿no? O sea, la revelación es en sí el Antiguo Testamento. Ajá. O sea, el Antiguo Testamento es la revelación y también es la inspiración. Pero en el Nuevo Testamento prácticamente no hay revelación. Sigue siendo inspiración nada más. Porque todo esto procede del Antiguo Testamento. Ajá. De los profetas, de lo que estaba oculto. Así es. Entonces, gracias al Espíritu Santo, en este caso en Pablo, nos da luz, nos da entendimiento para los conceptos que ya estaban en el Antiguo Testamento. Así es. Así que con esto terminamos nuestra exposición de la carta a los romanos. Continuaremos nuestra siguiente clase ahora con las cartas de Juan. No el Evangelio, sino sus cartas, ¿verdad? Y con esto pues continuaríamos la siguiente semana. Les agradezco a los que están en línea, gracias por seguir la transmisión. Y pues recuerden que estos estudios se van a retransmitir en la página de YouTube para que los vean otra vez, les den un repaso. Y también recuerden dejar ahí un like, compartir estos videos. Y pues si Dios nos presta vida estaremos viéndonos en un siguiente video. Bye.